Bienvenidos, manitas. Hoy decoramos latas. Acompañarme, que empezamos. Con la lata limpia y seca, lo primero, retirarle el filo cortante que tiene en la parte superior. Voy a aplicarle una imprimación, tanto por dentro como por fuera. Ya no es solo para que todo lo que le coloquemos tenga una mejor adherencia, porque ahora veréis cómo la voy a decorar. No sería necesaria la imprimación, pero sí, al trabajar con metal, quiero colocarle un bloqueador de óxido. Normalmente casi todas las imprimaciones todoterreno lo llevan. De esta manera frenaremos el óxido más tiempo. Para la decoración voy a utilizar pasta de modelar de secado al aire. Yo utilizo esta marca, pero podéis utilizar la que tengáis, la que encontréis, simplemente que sea de secado al aire. Y ahora la vamos a extender, porque con ella quiero forrar la lata. Y el grosor, pues medio centímetro más o menos, tampoco es necesario que sea demasiado gruesa. Comprobamos que cubra en alto la lata y en largo, pues haremos 2 piezas. Para darle forma voy a utilizar estos rodillos de madera que se utilizan en la repostería para hacer galletitas. Y ahora vamos a empezar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, como más manía os dé. Y presionamos. Lo siguiente, cortarlo a la medida del alto de la lata. Y como voy a hacerlo en 2 piezas, corto esta primera y voy a hacer otra igual, para que con esta pieza cubro la mitad de la lata y con la otra mitad. Esta primera pieza la vamos pegando. Lo voy a hacer con cola blanca. No pongáis demasiada cantidad para que la pasta no se os resbale. Voy a pegarla justo al borde de la base, pero la parte de arriba, como veis, he dejado un trocito de lata libre. Eso lo decoraremos de otra manera. Y como ya os he dicho, lo voy a hacer con 2 piezas. Así que busco la parte frontal y el sobrante lo corto. Hacemos otra pieza igual y la pegamos en este lado. Pues ya tenemos la lata forrada, las 2 piezas pegadas, y aquí en las uniones seguramente se me vaya a separar, porque ya sabéis que la pasta de secado al aire cuando está seca se encoge. Pero bueno, esta unión y esta unión después la ocultaremos con la decoración que le quiero hacer. Ahora vamos a esperar a que se seque. Pasamos a darle color. Voy a utilizar pintura acrílica en un tono marfil y lo pintaré tanto por dentro como por fuera. Quiero hacer un pequeño decapado en las zonas de relieve, así que un pincel finito que voy a ir mojando en cera. Y voy a intentar aplicarlo solamente por el relieve. Y pasamos a pintar de rojo la zona de la pasta y dejamos secar. Una vez ya se nos ha secado, vamos a hacer el decapado con una lija de grano fino de manera muy suave. Vamos pasando sin presionar por el relieve. Pues ya está formado nuestro decapado. Otra opción, si no queréis decapar, no queréis utilizar la lija, sería no aplicarle ningún tipo de cera, pintarlo de rojo y una vez seco hacerle un pincel seco en la superficie con este color marfil que utilizamos en el interior. Antes de seguir con la decoración, un barniz en spray en acabado mate. Podéis utilizar el barniz que tengáis en casa, en spray o a pincel, en acabado mate, satinado o con brillo, lo que prefiráis. Voy a aplicarle 2 capas dejando secar entre capa y capa. Para decorarlo voy a utilizar este tipo de láminas de corcho que podéis encontrar en bazares y voy a cortar 3 tiras de 2 centímetros de ancha. 2 de las tiras colocaremos la pieza así hacia arriba, justo desde el borde, y haremos esta vuelta y llevaremos para cubrir la unión de las 2 piezas y cortaremos justo en el borde. Como esta, 2 iguales. Y esta otra para forrar esta parte de aquí arriba, pero como yo no tengo suficiente que dé toda la vuelta,
del trocito que he cortado empalmaré la unión. Para pegarlo yo voy a utilizar adhesivo block. Pegamos primero los dos laterales. Y ahora vamos a pegar la otra tira rodeando esta zona de aquí y por encima de lo que acabamos de pegar. Y ahora esta de aquí la bajamos, la llevamos justo al borde y pegamos toda la tira, dejando estas pequeñas asas. Y ya tenemos esta lata decorada de manera muy sencilla para colocar cubiertos, para portalápices, para una plantita, para lo que nos apetezca. Para esta idea, una lata de leche, pero podéis hacerlo con cualquier lata que tengáis. Y lo primero, voy a aplicarle una imprimación. Lo voy a hacer con la tapa puesta. Lo aplico con un pincel. También podéis hacerlo con esponja. Una vez se me secó la imprimación, le he aplicado una capa de pintura acrílica blanca, tanto a la tapa como a la base, para terminar de cubrir los colores que tenía la lata. Ahora paso a hacerle decoupage. Voy a utilizar esta servilleta que me enviaron de Dipinto di Blu, porque como quiero que mi lata sea para guardar dulces estas navidades, creo que le va ideal. Como siempre, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré los enlaces. Lo primero, vamos a tomar medida de la servilleta que necesitamos. Yo lo voy a pegar justo desde el borde hasta el borde superior. Retiramos las dos capas de papel que no tiene el dibujo. Aplicamos una capita finita y bien extendida de medium para decoupage. Si no tenéis medium, cola blanca que podéis rebajar con una poquita de agua. Como es una superficie grande, vamos a ir poco a poco para que no se nos arrugue. Un plástico encima y presionamos del centro hacia afuera para eliminar las arrugas. Y vamos a ir pegando poco a poco. La longitud de la servilleta no me daba para rodear de una sola pieza la lata, así que corto un trocito y la pego ajustándola. Y terminamos de pegarla con una capa, esta vez más generosa, de la misma cola. La tapa y la base la voy a pintar con un rojo guinda. Mientras se nos va secando todo, cortamos en cartón contracolado o cartoncillo de una caja de galletas o de cereales, esta forma, en forma de óvalo, cuadrado, rectangular, como queráis. Vamos a hacer una etiqueta. Lo primero, capita de pintura acrílica blanca en los bordes y uno de los lados. Ayudándome de esta plantilla de cuadritos, voy a hacer un estarcido en la etiqueta. Etiqueta lista y ahora le voy a dar forma con las manos. Al ser una pieza pequeña se adapta bastante bien, ¿veis? Y ahora se la voy a pegar aquí en el frontal con cola blanca.
Y para sujetarla mientras la cola se seca le he colocado unas gomitas. Un difuminado en color rojo en el borde inferior de la lata y alrededor de la etiqueta. Unas letras de madera que voy a colocar después en la etiqueta, que va a poner dulces y turrones, y lo voy a pintar de blanco. Y las vamos a ir pegando con cola blanca. Ya no le voy a poner nada más de decoración porque quiero que me sea fácil a la hora de limpiarlo. Con un trapito húmedo poder pasar por el exterior y que la decoración no me moleste. Ya solo nos queda barnizarlo. Yo voy a aplicarle 2 capas de un barniz en acabado mate. Lo dejaré secar y ya tendremos esta lata decorada y bien bonita. Ideas para decorar latas muy fáciles de hacer, sin complicaciones y que lucen muy bonitas. Espero que os gusten y os animéis a decorar esas latas que tenemos guardadas con la etiqueta de por si acaso, que seguro que tenéis alguna. Darle like al vídeo, compartirlo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Os espero todos los martes y viernes con nuevas ideas. Hasta el próximo vídeo. Besitos.